Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos las gracias por estar con nosotros en este programa donde vamos a platicar con el embajador Jorge Lomónaco. Él es un diplomático, un arquitecto mexicano, ha sido embajador de nuestro país ante los gobiernos de Suecia, de Lituania y de Letonia, y ha sido representante de nuestro país en organismos internacionales allá en Ginebra, Suiza. Saludo a mi compañero Jaime Guerrero y a mi querida Gaby Sotomayor. Ella está desde allá, desde Ginebra, y me imagino que el embajador también. ¿Tú también estás allá, Jorge? En España, a las En órdenes. España. Sí, En también, España. nomás déjame completar, Tere, después de haber sido representante mexicano ante los organismos internacionales en Ginebra, fue embajador permanente ante la Organización de Estados Americanos, pues desde octubre de 2017, entiendo, y luego renunciaste, ¿no, Jorge? Así es, bueno, tuve un puesto más porque aguanté un par de años con esta administración y después si quieren podemos hablar de por qué aguanté un par de años y después por qué renuncié en Estrasburgo ante el Consejo de Europa. Ese fue mi último puesto. Desde ahí renuncié hace justo 2 años. Justo 2 años. Gaby, tú tienes la palabra porque, digo, eres anfitriona de este espacio, nos ayudaste a tener la entrevista del día de hoy con el embajador. Adelante, Gaby. Gracias, Tere. Bueno, pues sí, me tocó trabajar muy de cerca aquí como periodista, cubriendo pues todo lo que estaba haciendo México en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. El embajador también fue de los que empezó, por ejemplo, en el Consejo con el Grupo de Lima, eh, cuando empezaron a haber tantas denuncias sobre la situación en Venezuela. Bueno, hubo muchas cosas en las que pues tuve contacto con el embajador y bueno, después él se fue a Washington, pues ahí más o menos le seguí la pista y de repente sí, después de estos 2 años que está en el Consejo de Europa, de repente ya no estaba. Y entonces, pues a mí sí me gustaría empezar a que nos diga qué pasó. ¿Por qué aguantaste tanto? Bueno, ¿por qué aguantaste 2 años? Y después, ¿qué pasó? ¿Por qué renunciaste? Bien, pues ¿Por qué bueno, no? de nuevo muchas gracias por la invitación y un gusto participar con ustedes y que les interesen los temas que a Gaby y a mí nos interesan del mundo internacional. Eh, yo, yo, tenía, yo tenía dudas en 2018 sobre si renunciar antes del inicio de la nueva administración, como las tuve en 2006 cuando era cónsul general en Miami. Al final, en 2006, sabemos lo que pasó y esas dudas se disiparon. Y de hecho participé de manera más o menos activa en, en explicar en Miami qué es lo que estaba pasando y sobre todo cuando el tribunal falló en definitiva el resultado de esa elección, en explicar por qué había fallado y por qué las acusaciones de fraude no se sostenían. En el 2018, como les digo, tenía mis dudas, pero gente a la que, colegas, amigos, a quienes yo respeto mucho, a quienes quiero mucho, me acabaron convenciendo de darle el beneficio de la duda a este gobierno. Pero además me dieron un par de argumentos adicionales. Tuvo obligaciones con México, con el Estado mexicano, y es importante que ayudes a que las cosas no salgan mal desde dentro. Entonces me acabaron convenciendo. Fue un proceso, por cierto, muy parecido al que muchos diplomáticos estadounidenses sufrieron de carrera, sufrieron a la llegada de Trump al gobierno. Algunos renunciaron de inmediato, pero otros empezaron a renunciar más o menos al segundo año de la administración Trump. La mayor parte de los que renunciaron al segundo año, cuando les preguntan,
cuál fue, si hubo un acto en particular, un evento en particular. Hablan de Charlottesville, ¿se acuerdan? Esa marcha entre contingentes de africanoamericanos y de antiinmigrantes, incluso neofascistas, neonazistas, que acabaron con el atropellamiento de una mujer por uno de ellos. Y cuando Trump le preguntó, ¿hay gente decente en los dos bandos? Y eso para muchos diplomáticos americanos fue un punto de quiebre. No podían trabajar para un presidente que justificaba actos racistas e incluso criminales de grupos neonazistas o neofascistas. En mi caso no hubo un Charlottesville, pero sí hubo una acumulación de muchos pequeños Charlottesville, más que uno solo. Si me hubiera esperado algún tiempo más, quizás un par de años más, pues ahora sí ha habido varios Charlottesville, del tamaño de Charlottesville. Claro. Parece que hay uno por semana últimamente. Se han acelerado los acontecimientos, pero entonces ya se habían acumulado en esos 2 años suficientes eventos como para que yo considerara que no podía seguir representando sin entrar en conflicto con mis propios principios y mi propia conciencia a este gobierno. Lo que yo lo llaman otros, las líneas rojas. O sea, se había cruzado una línea roja. ¿Qué es la línea roja? Las líneas rojas son personales. Nadie puede imponer, no existe una línea roja que imponga nadie a nadie. Son personales, son las mías, durante esos 2 años se cruzaron varias líneas rojas mías y por lo tanto consideré que era imposible seguir representando al gobierno de López Obrador. Eso no quiere decir que en mis 30 años no tuviera yo diferencias con los gobiernos en turno. Claro. Diferencias que peleé en muchos casos, instrucciones que logré convencer que fueran modificadas, algunas las perdí y acaté la decisión final, pero salvo una ocasión en 2011, finales de 2011, nunca cruzaron una línea roja en esos 3 años, excepto en esa ocasión en 2011, cuando me rehusé a acatar la instrucción y pedí que me relevaran de la jefatura de delegación de México en una reunión internacional en Nueva York, en Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional. Me permitieron regresarme a La Haya, yo era embajador en Holanda entonces, vicepresidente de la Corte Penal Internacional, y bueno, eso no llevó a un rompimiento. Yo no acaté la instrucción, y me toleraron que me fueran, la instrucción se cumplió, pero no la cumplí yo, pero o sea, sí fue una línea roja, y cuando hubo esa línea roja, yo me negué a hacer. En el caso de este gobierno, fueron muchas líneas rojas, ninguna que me involucrara personalmente, pero sí que me impedía con la frente en alto, decir que yo era embajador de México. Tere, Jaime. Muy bien, no te oyes, Tere. Bueno, yo quiero preguntar una cosa. Ahora veo, por ejemplo, entiendo lo de las líneas rojas y entiendo la comparación con aquel hecho de la historia reciente de Estados Unidos. Y sí, comparto que casi cada semana tenemos un equivalente en México, por desgracia. ¿Cómo un embajador con años de experiencia ve la actual política exterior mexicana? O sea, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, que parece que hay por lo menos dos posturas. En el caso de Perú, que parece que hay una postura pues muy absurda, grave, intervencionista, pero bueno, yo no soy un especialista. Sí me gustaría que Jorge Lo Mónaco, que pues tiene una trayectoria larga, nos platicara sobre estos dos temas que me parece que son importantes.
Y nosotros hemos dicho, Teresa, por ejemplo, déjame decirte, Jorge, te cuento un chisme de Teresa, pero que no lo oiga, es siempre está atenta a lo que pasa en el exterior, siempre está atenta, lo que pasa en Europa, lo que pasa en España, lo que pasa en Estados Unidos, y ella sí tiene esa visión. Esta pregunta te la debería hacer ella, pero ya te lo hago yo. ¿Qué pasa con la política exterior mexicana, sobre todo en el caso de Ucrania, en el caso de Perú? Gracias, Jaime. Antes de entrar en eso, aprovecho la pregunta para aclarar que mis líneas rojas no son de diferencias de política exterior, son asuntos de principios y valores. Ok. Defensa de los derechos humanos y de la democracia. Porque no puede, si las líneas rojas no pueden ser ideológicas, si uno es un funcionario de carrera. Eso no quiere decir que no tuviera serias, o tenga serias diferencias con las políticas en materia de política exterior. Pero las líneas rojas son mucho más serias, son mucho más de fondo, son Claro. con el compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Porque además esos son asuntos para mí personales que mamé en casa. Yo soy hijo de refugiados de la Guerra Civil Española, que sufrieron en carne propia una guerra civil y una dictadura. Pues para mí eso es, más que izquierdas y derechas, es autoritarismo versus democracia. Ahora, en materia de política exterior, además de que hay diferencias de políticas, sí observo una gran falta de profesionalismo, falta de conocimiento de política exterior, y no me refiero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los diplomáticos de carrera, los profesionales, están haciendo su chamba y la hacen lo mejor que pueden, dadas las circunstancias, y logran sacar pues las resoluciones y las elecciones de rigor, vamos a decir así. El problema es cuando se dictan políticas desde la mañanera sobre cuestiones de mayor importancia que las que se discuten normalmente en un órgano secundario de Naciones Unidas o de la OEA, e implican daño a la posición de México, al prestigio que México se ganó en materia de política exterior en el mundo durante varias décadas, donde empiezan a ver a México como un país poco serio, poco confiable. Eso es en política exterior y en diplomacia. La confianza es fundamental. Desde luego la palabra, pero sobre todo la confianza, el saber que se puede contar con este país en tal o cual circunstancia, que no va a haber cambios repentinos de posición, que las posiciones que se fijen no van a estar no van a ser establecidas con base en intereses electorales o políticos internos de corto plazo, de grupo, o peor aún, personales de un solo individuo. A diferencia de la capacidad que el presidente ha tenido para imponer buena parte de su agenda internamente, ¿por qué? Por la acumulación de poder, por el apoyo irreflexivo de la bancada, por la pasividad de muchos actores que dejaron pasar muchas cosas, empieza a suceder cada vez menos, y por muchísimos eventos de extorsiones y presiones. En política exterior el presidente ha acumulado fracasos uno tras otro, y los podemos enumerar uno tras otro. Fracasó en su intento de impedir la reelección de Almagro en la OEA. Acaba de fracasar en el intento de echarlo de la OEA, cuando hubo otro intento por echarlo. Fracasó en el intento de que la CELAC sustituyera a la OEA, de acabar con la OEA. Sus dos grandes propuestas en Naciones Unidas, la del Fondo para la Pobreza Extrema y la de la paz en Ucrania, fueron simplemente ignoradas, pasaron por alto, nadie volteó a verlas, nadie las discutió siquiera.
fueron porque no eran propuestas serias. España, hasta donde yo entiendo, no ha pedido disculpas. Tenemos un pleito innecesario, injustificado, con Perú. Y así se pueden acumular no logró el presidente, no logró, pese al chantaje, que se invitaran a las 3 dictaduras a la Cumbre de las Américas. Tenemos una relación muy tensa con Estados Unidos, que si no ha escalado a mayores es por la infinita paciencia del presidente Biden y por el hecho de que el presidente López Obrador le está haciendo el trabajo sucio en materia migratoria. Entonces, si vemos el listado de iniciativas de política exterior, son fracaso tras fracaso tras fracaso. Y eso es porque el presidente no está acostumbrado a tratar a los otros, no está acostumbrado a convencer. Él está acostumbrado a imponer. Él establece relaciones verticales con sus interlocutores. En política exterior eso no se puede hacer, en relaciones internacionales eso no puede hacerse. Hay que tratar a la contraparte como una par, como un igual. Hay que convencer y hay que negociar. Ninguna de esas cosas las hace el presidente. Yo no sé si no las sabe hacer o no le interesa hacerlas. A veces me da la impresión que simplemente no sabe convencer, él sabe imponer. Y por supuesto, los actores internacionales no están dispuestos a cuadrarse como si fueran diputados de Morena, que no le cambien una coma a sus iniciativas. En el caso de Ucrania, en concreto, lo que hay es, a mi juicio, una nostalgia, como hemos visto en muchos otros ámbitos de la política interna y de política exterior, una nostalgia por la Unión Soviética, un sesgo ideológico, el pensar que Putin es de izquierdas y que es de ese nivel absurdo. Recordarán que en alguna mañanera incluso el presidente habló de la Unión Soviética en vez de Rusia. Evidentemente un faux pas le traicionó el inconsciente, porque él piensa en Rusia y se imagina la Unión Soviética y ve a Putin y ve a un secretario general del Partido Comunista. Tiene esa debilidad y esa nostalgia, como la tiene también, igual que la tiene Trump, por lo que llaman los hombres fuertes. Les gustan los hombres fuertes, les gustan los hombres que como él, como Modi en el caso de India, quien lo tiene como referente simplemente porque de acuerdo a esta encuesta Patito le gana en popularidad, pero si conociera un poco más a Erdogan o a Orbán en Hungría, estoy seguro, y desde luego le encanta a Trump, o sea, lo sigue defendiendo. O sea, tiene una debilidad por los hombres fuertes, por los hombres que no respetan los equilibrios de poderes, los contrapesos, la defensa de la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Perú, para terminar con los dos casos, Jaime, que en concreto me pusiste y que yo aproveché para dar un paseo más general, pues tenemos la mejor expresión de la no intervención a contentillo. Es decir, ahora sí, ahora no. Entonces, no intervengo con los dictadores amigos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, porque yo respeto muchísimo, pero en Perú y en Bolivia me meto hasta la cocina, y en Estados Unidos también. Es decir, yo quisiera saber cómo reaccionaría el presidente López Obrador si el presidente Biden saliera en una mañanera suya de Biden a decir que no voten por tal o cual candidato de Morena. ¿Qué pensaría? O de cualquier otro partido. ¿Qué pensaría el presidente López Obrador? A mí no me parece mal que México tenga opinión sobre asuntos internacionales, incluso sobre asuntos internos, porque no se puede defender la democracia y los derechos humanos sin levantar la voz y denunciar violaciones, erosión a la democracia o violaciones de derechos humanos. A mí no me parece mal. Lo que me parece mal es que haya inconsistencia, que haya un doble estándar, que se aplique con un sesgo ideológico y que
y que se abanderen banderas equivocadas. Ya no solo se trata de defender o no lo que ocurrió con Castillo, sino incluso el presidente ha tenido la osadía de interpretar la Constitución peruana. Eso sí me parece ya un exceso de que ni el mayor intervencionista americano hubiera soñado jamás interpretar la Constitución peruana y decirles a los peruanos que su Constitución está mal. O sea, me parece ya el colmo de los colmos. Y después no tocar ni con el pétalo de una rosa a Maduro o a Daniel Ortega o al régimen cubano. Embajador, yo nada más te quiero decir, Jorge, que yo también soy hija de un exiliado de una dictadura militar en Venezuela y entiendo muy bien las líneas rojas y entiendo muy bien pues la herencia que traemos pues de la lucha por las libertades y los derechos humanos. Ahora, hay un tema que tú ya has mencionado, embajador, hace un momento, que yo creo que es para mí fundamental en la política exterior mexicana, y es el tema de cómo México se ha convertido en el muro de Trump, en el muro de Biden, violando los derechos humanos de no solamente migrantes, sino de refugiados también, y finalmente de seres humanos que veía yo en México hoy en la mañana un reportaje sobre la situación de grupos de migrantes en Baja California y realmente lo que estamos viviendo en México todos los días es una masacre también con estas personas que no tienen dónde comer, no tienen dónde dormir. Su situación es totalmente pues digamos, indefinida, no tienen una calidad migratoria ni siquiera, y están aquí pues en condiciones infrahumanas. Para mí, y me gustaría muchísimo que tú nos lo explicaras, es el problema más serio de la política exterior mexicana, porque ha habido una complicidad tanto del presidente López Obrador como de la Cancillería en aceptar estos mandatos pues que llevan a que México cambie totalmente su puesta en escena, y más que puesta en escena, su política exterior de a de veras en nuestro país. ¿Qué pasa ahí, Jorge? Tere, gracias, y no podría estar más de acuerdo con la manera en que lo has descrito y lo has planteado. Y sí, coincido también que es probablemente la mayor inconsistencia e incongruencia de política exterior, la que, de hecho, la única que ha causado muertos. Sí, porque todo el listado al que me refería antes, pues en el fondo hay consecuencias, en mi opinión, serias, graves, porque no hay nada peor que un actor internacional pierda la confianza y deje de ser tomado en serio por el resto del mundo. Pero en este caso, encima de eso, tenemos ya muertos, 40, directamente, tantos más indirectamente, lo que ocurrió en Chiapas hace algún tiempo, lo que ha ocurrido con los secuestrados en San Luis Potosí, y una violación constante de derechos humanos. Y es irónico que siendo quizás la política internacional más dañina, más grave, es la que menos importa en México. Y creo que uno de los factores por los cuales el presidente ha continuado es porque en México importa poco. Tiene muy poco costo para él. A mí me ha sorprendido un poco esto, pero es la verdad, tiene muy poco costo para él. Nos preocupa a unos cuantos, a los que nos interesa la política exterior, a los que estamos metidos en temas de derechos humanos, a medios, a periodistas y analistas académicos como ustedes, pero
pues en el fondo somos unos cuantos. El asunto tiene una serie de problemas y las causas originarias de la violación a los derechos humanos, de la muerte, de la situación en la que estamos, tiene que ver con lo que pidió el gobierno de Estados Unidos en su momento, Trump, como bien apuntaste, Tere, ratificado, por cierto, por Biden, de quien esperábamos otra cosa, y la aceptación de México con varios agravantes. El primero de ellos es que se les llena la boca al decir con orgullo es que no aceptamos ser tercer país seguro, como si ese hecho fuera el hecho vergonzoso. De hecho, en las circunstancias actuales, ojalá fuéramos tercer país seguro, porque el tercer país seguro recibe en contraprestación algo, el país, a cambio de hacer ese trabajo sucio. Es el caso de Turquía, es el caso en algún tiempo lo hizo Libia, lo ha hecho Túnez, lo ha hecho Argelia. Hay una contraprestación, la que sea. En el caso turco fue muchísimos millones, miles de millones de euros y un trato diferenciado para los ciudadanos turcos en el acceso al espacio Schengen en Europa. Incluía también algún tipo de ruta hacia el acceso de Turquía a la Unión Europea. Eso ya está fuera no está en la mente de nadie, ni de Erdogan ni de los europeos, pero lo otro sí. Esos miles de millones, 6.000 millones de euros, acabaron beneficiando pues, al pueblo turco, a la nación turca, porque se utilizaron precisamente para poder hacerse cargo de los migrantes y de los solicitantes de asilo sirios y de otros países que se han quedado refugiados en Turquía. México decidió no aceptar ni siquiera esa contraprestación, a pesar de no estar preparados. O sea, la razón, la explicación de origen de por qué se violan los derechos humanos, además de una falta de cultura y una falta de compromiso, especialmente en el INAMI con los derechos humanos, falta de entrenamiento, etcétera, etcétera, es que no hay condiciones, no hay dinero, no hay espacio, no hay infraestructura, no hay. Y México muy dignamente decidió no aceptar dinero que pudiera haber sido utilizado para tratar mejor a estos migrantes asilados, etcétera, etcétera. Sí ha habido una contraprestación de parte de Estados Unidos, no para México, para Andrés Manuel López Obrador. La contraprestación es para él en lo individual. Y es que a cambio de hacerle trabajo sucio, la administración Trump en su momento y ahora la administración Biden mira hacia otro lado ante la violación de derechos humanos, la erosión de la democracia, incluso la violación del TEMEC y la falta de respeto al Estado de Derecho. Esa ha sido la contraprestación valiosísima para el presidente López Obrador, pero ha sido una contraprestación para él en lo personal, para su proyecto político, no para México. Sí, bueno, lo que dices, bueno, pero entonces a costa de todo lo que está pasando con los migrantes, 40 muertos y lo que sigue, el presidente no le importa mientras tenga este pago personal, digamos, a él, de vamos a mirar a otro lado y ok, López Obrador, haz lo que quieras mientras me cuides este problema de los migrantes. Me parece, pues, sí, me parece muy preocupante, muy serio. Y a lo que estabas diciendo de esta falta de confianza en México, porque la confianza se tardó mucho en ganarse, este servicio exterior, el servicio exterior mexicano, los diplomáticos, o sea,
qué nivel tenía el servicio exterior mexicano, los diplomáticos aquí, bueno, Ginebra, y de repente, pues no hay confianza, pero ¿cuánto se va a tardar o cómo se va a recuperar? Si es que se va a recuperar esa confianza, qué difícil. Y después me gustaría hacer una pregunta sobre la OEA particularmente. Bueno, como todo en la vida, cuesta mucho más trabajo construir que destruir. Lo que se construye en décadas se puede destruir en una noche. No ha sido el caso de la confianza. Se construyó durante décadas, pero se ha destruido a lo largo de 5 años, poco a poco. Nos va a tomar mucho tiempo y mucho trabajo recuperar esa confianza. Y ese va a ser uno de los retos principales que va a tener el próximo gobierno, que espero que lo asuma y se aboque a recuperar la confianza y recuperar los espacios que disfrutaba México. Creo que es muy revelador y ilustra claramente esto, que México no haya sido invitado a la reunión del G7, que ya había sido invitado, y si vemos quiénes fueron los invitados en la reunión del mes pasado, pues en condiciones normales México tendría que haber estado ahí. El acuerdo global de México-Unión Europea, que se ha ido atorando, no nos debería sorprender que la Unión Europea, los actores centrales, prefieran esperarse, como Citibank, al 2025 para tomar acción, para ratificar el acuerdo global, porque es importantísimo tener confianza en el socio, en el aliado. Y México ha dejado de ser confiable. Perdón. Perdón, Gaby. Jaime. Adelante, Gabriela, por lo de la OEA me interesa a mí porque creo que mi pregunta va a estar relacionada con eso. Sí, bueno, a ver, yo no entiendo qué pasa con la embajadora de México en la OEA. Si nos puedes explicar esta conducta, porque ella es una embajadora de carrera, no es así inventada, ¿no? Como otras embajadores que ha enviado el presidente. Pero esto último que pasó de que yo no me siento y esta conducta, yo también hace tiempo escribí sobre la embajadora y que se puso a gritar, pues, insultos hacia España en una ceremonia. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? ¿Y por qué la OEA, o sea, por qué tanto odio de López Obrador y toda esta gente, Nicaragua, Cuba, con la OEA? ¿Qué pasa ahí? Sí, ahí lo que vimos la semana pasada, y que por cierto, como bien señalas, entiendo que no es la primera vez que ocurre, es la primera vez que trasciende ampliamente a los medios, incluso los medios convencionales, tradicionales. Es lo que pasa, es reflejo de que México está muy solo, está aislado en la OEA. Y eso es muy notable de un gobierno que planteó, como se plantea cada 6 años, un poco sin mucha reflexión, recuperar el liderazgo de México en América Latina. Todos los gobiernos de todos los colores, eso está incluido en su programa de gobierno con copy-paste, sin mayor reflexión. Pero digamos que este gobierno tenía, como en muchas materias, pues algo más de credibilidad respecto a mirar al sur, y resulta irónico que tras 5 años México esté tan solo. Y eso, lo que vimos la semana pasada es que México se quedó solo lo acompañó al final Bolivia. Ya las reacciones, eso hablan de la personalidad de cada quien. Ahí hubo errores de timing en diplomacia, y particularmente multilaterales. El timing es importantísimo, hay que saber cuándo hacer las cosas, de tono, muy importante el tono.
se pueden decir cosas muy duras sin faltar al respeto, sin levantar la voz, sin ser grosero. Pero sí demuestra un poco la desesperación de un representante de México que se da cuenta que México se ha quedado muy solo, al punto que los países que acompañaban la posición de no aumentar el presupuesto, esto fue una batalla para no aumentar el presupuesto de la OEA. Y eran varios, eran Colombia, eran Chile, era Costa Rica, era Argentina. Cuando ellos, además de México y Bolivia, cuando esos países, desde mis épocas, eran muy resistentes a aumentar el presupuesto, porque un aumento por la escala de cuotas son los países que más sufren. Cualquier aumento no se van a los mayores contribuyentes, que son 4, México, Brasil, Estados Unidos y Canadá, ni tampoco a los hasta los menores, de menor contribución, algunos de los cuales pagan el mínimo, y que un aumento en el presupuesto no tiene ningún efecto, son los de en medio, precisamente Colombia, Perú, que en este caso no estaba metido en esa batalla. O sea, ellos estaban peleando realmente por un tema de dinero y de presupuesto y de cuotas. Cuando esos países, salvo Bolivia, cuando Chile, Costa Rica, Colombia y Argentina se dan cuenta que la motivación de México no era la misma, no era presupuestal, sino era dañar a la organización, acabar con la organización, como es lo que se ha dedicado a hacer el gobierno, y no estoy revelando ningún secreto ni exagerando, lo ha dicho el presidente en la mañanera, el que cree que debe desaparecer la OEA. Entonces, cuando se dan cuenta que la posición de México no es sobre el presupuesto, sino es para dañar a la organización, se desmarcan y dejan a México solo. Bolivia acompaña a México porque Bolivia es el único que ha acompañado a México desde que regresó el partido bajo la influencia de Evo Morales, y que le están eternamente agradecidos a México pues por el rescate heroico, pero sobre todo por haber cuestionado que la misión de observación electoral de la OEA hubiera levantado la voz y denunciado el fraude de Evo Morales. Entonces, bueno, Bolivia estará pegado a México en agradecimiento por eso, ciegamente en todo lo que México, pero son dos países. Los caribeños, que solían ser al principio de este sexenio, países que simpatizaban mucho y que pensaban que el gobierno de López Obrador iba a abrirles espacio, han ido dejando a México solo. Y quien le respondió fue el embajador de Barbados, con una dignidad extraordinaria, porque se sintieron directamente atacados por la actitud y los adjetivos y las acusaciones que hizo. Bueno, yo quiero preguntar, y sería mi última pregunta en aras de tu tiempo, Jorge. Yo creo que el presidente López Obrador, si algo lo caracteriza, es su añoranza de los años 60. Me parece que tú lo has puntualizado bien. Este México en donde el PRI lograba el control completo de todo, donde pues había un crecimiento de 6% que pues se va a quedar en sus buenos deseos no realizados, pero en aquel entonces pues era el 6%, y donde México era reconocido con cierto o mucho o poco liderazgo en América Latina. Sí que simpatizaba con la Unión Soviética, que simpatizaba con Cuba y la defendía. Creo que esta añoranza es la que ha servido como punto de referencia tanto en política interna como en política externa. Lo cual no tiene nada de malo si eres novelista, pero es muy malo si eres un presidente de un país. Ahora, todo este asunto de pelearse con Perú, de defender a Cuba, invitarlo a las fiestas patrias, al dictador en turno, pues tiene dos lecturas, o sea, tiene dos destinatarios. Uno, un destinatario interno, mucho me temo que son compañeros generacionales que todavía añoran esa política externa que ya no existe. De veras,
tú lo que dices es cierto, es risible que crean que Putin es comunista, ¿sí? Y por otro lado, la pretensión soñada de ser un líder en América Latina. Bueno, en América Latina no ha logrado nada, pero ¿tú crees que ese liderazgo que el presidente propone tiene alguna posibilidad de concreción, por ejemplo, ante un Boric que se deslinda del apoyo de Lula a Maduro, por ejemplo? Y bueno, pues también él es de izquierda y de izquierda a izquierda. O sea, hoy veo el panorama latinoamericano y veo izquierdas fraccionadas, pero también creo que López Obrador es, pues ni siquiera estoy seguro que lo crean de izquierda, Jorge. O sea, creo que lo ven así como un mal necesario. ¿Tú cómo ves que ven los gobiernos de izquierda a López? Yo creo que lo ven como un nostálgico, en efecto, de los 60, de la Guerra Fría, que entiende al mundo que mira al mundo como se veía en los 60, los no alineados, eh, la Guerra Fría, la epopeya cubana, eh, y que un presidente que no se ha dado cuenta que el mundo cambió, ha cambiado muchísimo, una barbaridad, varias veces, y que México desde luego cambió, América Latina ha cambiado, eh, un continente donde hay por lo menos dos izquierdas, por lo menos, si no es que más, pero digamos para simplificar, la izquierda comprometida con la democracia, con los derechos humanos y el Estado de Derecho, que no es antiamericana, y la izquierda troglodita, que no está comprometida ni con la democracia, ni con los derechos humanos, ni con el Estado de Derecho, autoritaria y antiamericana. Eh, por cierto, esto nos demuestra que América Latina nunca ha sido esta famosa unión de América Latina, siempre ha sido un sueño, el sueño de Bolívar, pues un sueño, una aspiración, un sueño, siempre ha estado muy dividida América Latina. Hablabas, Jaime, de los 60, bueno, en los 60 México estaba solo con Cuba, pero Bien. completamente solo. En los 70 eran las dictaduras militares por todo el continente, excepto México, pues bastante solo. Es decir, las cosas empezaron a cambiar cuando América Latina, los distintos países se fueron deshaciendo de sus dictaduras, empezaron a migrar hacia la democracia, se construyeron sistemas de protección de las libertades, de los derechos humanos, llegamos a un punto creo que culminante con la Carta Democrática, firmada en Lima en 2001, el 11 de septiembre de 2001, por cierto, que sería impensable ahora. Ese fue el momento de mayor unidad de América Latina, de compromiso con la democracia y los derechos humanos. Había solamente una excepción entonces, que era Cuba, y una que empezaba a construirse, que era Venezuela, pero el resto de la región estaba pues muy comprometida con esos valores. Entonces yo creo que ven a López Obrador como un nostálgico, como un hombre caprichoso, a quien no conoce. Es decir, parte del problema es que tú no puedes pretender un liderazgo si no conoces a tus contrapartes, si no te has tomado la molestia de conocerlos y darte a conocer, si no vas a las reuniones internacionales porque no quieres ser igual a los demás. O sea, las ausencias de López Obrador empiezan a ser interpretadas como actos de arrogancia. O sea, él no se junta con los demás, no los ve iguales. Pues eso no puedes ejercer un liderazgo ahí, no puedes construir un liderazgo ahí. Y sí lo ven como un hombre que no entiende la política exterior, que no entiende al mundo y por lo tanto no puede marcar rumbo a alguien que no entiende. Podríamos argumentar que lo mismo pasa en política interna, excepto que política interna, pues sí tiene quien le haga eco, quien le haga el trabajo y quien implemente sus deseos con el solo hecho de mencionarlos en la mañanera. Así, el mundo no funciona así, no puede esperar que sea así. Entonces yo veo francamente muy difícil, si no es que imposible, que ejerzan ningún liderazgo más allá
sobre Bolivia. Muy bien. Ahora, embajador, yo también es mi última pregunta. Jorge, 2024 va a ser un año muy importante para Estados Unidos. Obviamente hay un proceso electoral a finales del 2024 y ya vemos cómo se va, de alguna manera, así lo leo yo, me gustaría tu punto de vista, eh, pues cada vez polarizando más la situación política de Estados Unidos, con un partido republicano, eh, pues que parte de sus banderas es justo el tema migratorio, lo del señor DeSantis, el propio Trump, ahora Mike Pence ya dice que él también va a jugar y bueno, claro que Mike Pence parece un demócrata perfecto comparado con Trump, pero bueno, finalmente todos están corriéndose pues como más a la derecha. Por otro lado, una América Latina, pues de la que ya hemos hablado, problemas en Ecuador terribles, Perú, la situación económica de Argentina, Petro con indefiniciones, pues que hacen que se comience a dudar realmente de su compromiso democrático, desde luego Venezuela, Nicaragua, Centroamérica con un Bukele. Eh, ¿Cómo ves el 2024? Y nosotros en medio de todo esta situación, yo diría que muy complicada, con el tema migratorio, y perdón que vuelva yo a hacer énfasis en esto. Escuchaba yo ayer al presidente de Costa Rica en una entrevista diciendo que Costa Rica pues ya no puede más también con la carga migratoria, porque finalmente es un país que sí recibe, que sí apoya, que sí da empleo a los migrantes, que sí los acoge respetando sus derechos humanos, pero que también ya no puede con el número de migrantes que ahora voltean a ver Costa Rica como el lugar en donde a lo mejor encuentran un refugio. ¿Cómo ves todo esto para el 24? Bueno, eso es lo que hace justamente más preocupante en materia de política exterior la ausencia de México, la falta de confianza, la falta de seriedad de México, porque el vecindario está muy complicado, o sea, lo has descrito muy bien. Si miramos para el norte, tenemos la problemática migratoria, y agrégale el fentanilo, la crisis del fentanilo y los problemas de comercio y con la inversión. Y al sur, lo que has descrito, agregaría en tu lista Guatemala, que también está pasando por momentos difíciles. O sea, estamos viviendo en un vecindario complicado. Y por cierto, en un mundo complicado, con la invasión a Ucrania, que probablemente se extienda, yo creo que desde luego este año y seguramente más allá. O sea, el nuevo gobierno mexicano se va a encontrar todavía con un conflicto en el corazón de Europa y va a tener que tener posición sobre ello. Los momentos difíciles, las crisis también son momentos de oportunidad. Hablan de nearshoring y la oportunidad de la rivalidad con China como una gran oportunidad económica que explica este desfase entre el desastre que hay en México en todos los ámbitos, excepto en el económico, macroeconómico, diría yo. Y eso se explica en buena medida por estos reajustes que, a pesar de que las empresas no están encontrando las mejores condiciones, los inversionistas, las condiciones que deberían encontrar, pues están viniendo de cualquier manera. De ese tamaño es la ventaja que tiene México frente a esa coyuntura, desventajas frente a todas las demás. En el tema migratorio, el presidente López Obrador tiene una carta muy buena, porque la viabilidad de la reelección del presidente Biden depende de que no haya una crisis migratoria mayor, y México puede provocarla, como alguna vez la provocó Cuba en los 80s, el Marielito, que es uno de los factores que explican la derrota de Carter en su intento de reelegirse frente a Reagan.
Entonces podemos ver similitudes en el pasado. Por eso es tan importante. Desde luego el presidente López Obrador ha dejado muy en claro que él apuesta por Trump, pero va a jugar con esa carta, la va a modular para que no lo toque Biden, por lo menos hasta el 24. Después vamos a ver qué ocurre. En efecto, Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano, está polarizándose. Los aspirantes están corriendo, se están radicalizando, porque tienen que radicalizarse para ser competitivos ante Trump. Después, si le lograran ganar la primaria, es posible que muchos de ellos se corran al centro, se regresen al centro, porque en esa posición radical es muy difícil ganarle la elección a Biden. La única manera es correrse al centro, porque afortunadamente la elección de Estados Unidos del 2020 se disputó en el centro. Y ojalá que eso vuelva a ser el caso, que la elección del 2024 se dispute en el centro y no en los extremos radicales. Ahora, la radicalización y la polarización de los republicanos me recuerda muchísimo a la de Morena y de López Obrador. O sea, yo creo que hay un intento por polarizar en México el 2024, que va a haber una creciente radicalización del presidente y de su gobierno, y veremos cómo responde la oposición ante ese reto, la oposición, la sociedad civil, los potenciales candidatos ante el reto de la polarización. Si le responde tesis, antitesis, o si más bien optan por la síntesis como alternativa para enfrentar la polarización de López Obrador, en la que sí parece muy difícil ganarle. En polarizaciones es muy difícil ganarle a López Obrador y a Morena. Quizás en una síntesis, viendo hacia el futuro, desde luego no hacia el pasado, la oposición tenga mejores posibilidades. Muy bien, pues Gaby, Jaime, de veras, Jorge, los tres, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que hayas compartido con nosotros, pues, parte de tu gran experiencia en el mundo diplomático, en el mundo de las relaciones internacionales, y te agradecemos mucho, Gaby Sotomayor, que nos hayas dado la oportunidad de conversar el día de hoy con el embajador Jorge Lomónaco. Jaime, nos despedimos. Sí, nos despedimos. Bueno, agradecerle de nuevo a Jorge su tiempo, como dice Teresa, y su amena e interesante charla. Agradecerle a Gabriela Sotomayor. Y bueno, no sé si quieras decir algo por último, Jorge, antes de despedir el programa. Solamente que el agradecido soy yo. Muy bien. Agradezco mucho la invitación, la oportunidad. Los felicito por el esfuerzo y los seguiré. Muy bien. Por favor. Pues entonces que no sea la última vez que nos vemos. Muy bien. Pues gracias a todos por vernos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos vean. Este fue un programa especial del Rapidín. Mil gracias y nos despedimos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.